El llanto nocturno de una camarera fue escuchado por un multimillonario. Lo que hizo a continuación conmocionó a todo el personal. Llevaba horas lloviendo cuando Clare apoyó la espalda contra la fría pared de ladrillos detrás del restaurante Murphy's, dejando finalmente que las lágrimas que había estado conteniendo toda la noche se derramaran. Su uniforme estaba manchado de café y ketchup por las prisas de la cena. Sus pies se cansaban de llevar 8 horas seguidas con zapatos desgastados, y su teléfono no dejaba de vibrar con otro aviso de retraso. A sus 36 años, nunca imaginó que su vida sería así, trabajando doble turno un poco más tarde, viendo a su hija de 7 años hacer los deberes a la luz de las velas porque habían vuelto a cortar la electricidad. No sé cuánto más puedo aguantar, susurró en la oscuridad, con la voz quebrada en cada palabra. Me esfuerzo mucho, pero nunca es suficiente. Lo que Clare no sabía era que alguien había salido a atender una llamada telefónica y había escuchado cada palabra desgarradora. Alguien que lo cambiaría todo. ¿Desde dónde nos miras esta noche? Robert Michie había amasado su fortuna prestando atención a detalles que otros pasaban por alto. Pero esa noche, no pensaba en negocios ni en reuniones de la junta. Salió del restaurante de MPHI para atender una llamada urgente desde Tokio, eligiendo un tranquilo callejón detrás del restaurante para tener privacidad. A las 4:02, había aprendido que el éxito significaba estar disponible las 24 horas, incluso durante una simple cena en ese pequeño pueblo de Pensilvania. La llamada había durado más de lo esperado, y estaba a punto de volver a entrar cuando oyó el suave llanto. Su primer instinto fue darle privacidad a quien quiera que fuera. Pero algo en el dolor puro de esas palabras susurradas lo detuvo. No era solo alguien que tenía un mal día. Era alguien que se estaba ahogando. Había visto a la camarera antes. Le había servido la mesa con genuina calidez a pesar de parecer agotada. Se había disculpado efusivamente cuando su café tardó un minuto más y le había sonreído a un cliente difícil que se quejaba de todo. Su etiqueta decía Clare, y avanzó entre la prisa de la cena con una especie de tranquila determinación que él reconocía de sus propios tiempos. En aquel entonces, Robert dormía en su coche y lavaba platos por un salario mínimo, soñando con algo más grande. Eso fue antes de la startup tecnológica, antes de los miles de millones, antes de que el mundo conociera su nombre. Recordó lo que se sentía contar cada centavo, elegir entre la compra y el alquiler, preguntarse si mañana sería el día en que todo finalmente se derrumbara. La voz de Cla volvió a sonar a través de la lluvia. Y esta vez captó fragmentos de una conversación telefónica. Sé que el alquiler está atrasado, señora Patterson. ¿Podría darme solo 3 días más? Katie ha sido muy buena en todo, y se lo prometo. La llamada terminó de golpe, y Robert la oyó en voz muy baja. Le estoy fallando. Le estoy fallando a mi pequeña. Se quedó paralizado, con su traje caro empapándose, recordando las lágrimas de su madre cuando las facturas se acumularon y su padre se marchó. Ella había trabajado en 3 empleos para mantenerlos a flote. Y él juró entonces que si alguna vez tenía los medios, ayudaría a gente como ella, gente que trabajaba duro pero no tenía un respiro. Pero esto era diferente. No era una donación a la caridad ni un gesto deducible de impuestos. Era una persona real, aquí y ahora, desmoronándose en un callejón mientras sus clientes cenaban a pocos metros. Robert sacó su teléfono y llamó en silencio. Jennifer. Sí, sé que es tarde. Necesito que investigues los antecedentes de alguien. Claire. Echó un vistazo al aparcamiento para empleados del restaurante y vio un viejo Honda con una pegatina de aparcamiento para empleados de MPHYS Diner. Tomó una foto de la matrícula. Te enviaré los detalles. Y Jennifer, hazlo con minuciosidad pero con cuidado. No quiero que lo sepa. Cuando por fin volvió al restaurante, Clare estaba detrás del mostrador limpiando las mesas con la misma sonrisa cálida que había lucido toda la noche. Sus ojos seguían rojos, pero sus clientes nunca lo sabrían. Estaba poniendo cara de valiente, como solía hacer su madre. Robert volvió a sentarse a su mesa y observó despierto.
Un plan ya se estaba formando en su mente. Algunas personas merecen más de lo que recibieron. Y a veces el universo necesitaba un poco de ayuda para arreglar las cosas. La mañana siguiente trajo más malas noticias. Clare miró fijamente la cinta del aviso de desalojo en la puerta de su apartamento, con la mano temblorosa al leer las letras en negrita. Aviso final. 72 horas. 3 días. Tenía 3 días para reunir $1,200 o ella y Katie estarían en la calle. Mamá, ¿qué es ese papel?, preguntó Katie, tirando del uniforme de camarera de Cla. A los 7 años, era demasiado pequeña para entender, pero lo suficientemente mayor para percibir cuando algo andaba mal. Nada importante, cariño, mintió Clare, doblando el aviso y guardándolo en su bolso. Solo cosas de adultos. ¿Estás lista para la escuela? El turno de la mañana en el restaurante de MPHY transcurría lentamente. Todos los clientes parecían más gruñones que de costumbre. Cada pedido se sentía abrumador y la cafetera se estropeó 2 veces. La gerente de Cla, Janet, estaba teniendo una. En días malos, gritando a todos y amenazando con recortar horas si las cosas no mejoraban. Claire, de la mesa 6, se queja de que sus huevos están fríos. Janet hizo una reserva. Y no olviden promocionar el especial del día. Tenemos que sacar ese pastel de carne. Clare forzó una sonrisa y agarró la cafetera. Haciendo su ronda. Llevaba 2 años trabajando en Murphy's, desde que el padre de Katie los dejó con deudas y promesas incumplidas. El sueldo apenas les alcanzaba para sobrevivir, pero era un trabajo honesto y Janet había sido flexible con Clare, que llevaba a Katie después de la escuela cuando no podía permitirse una niñera. Alrededor del mediodía, sonó la campana de la puerta y Clare levantó la vista para ver al hombre de la noche anterior. El que se había sentado tranquilamente en la mesa de la esquina, había dejado una propina decente y había sido muy amable. Estaba impecablemente vestido, con una mirada amable y una sonrisa fácil que le llegaba hasta las comisuras de los labios. Buenas tardes, dijo Robert, sentándose en la misma mesa de antes. ¿Podría tomar un café y quizás escuchar sobre ese plato del día? Clare se alegró a pesar de todo. El pastel de carne está realmente bueno hoy. Janet lo hace con un ingrediente secreto que no le cuenta a nadie. Le sirvió el café, notando cómo la escuchaba de verdad cuando hablaba. No como la mayoría de los clientes que apenas levantaban la vista de sus teléfonos. Suena perfecto, dijo. Y quizás podrías decirme, ¿sabes si Murphy's alguna vez hace catering? Estoy en la ciudad por unos días por negocios y podría tener un grupo que necesite comida. El corazón de Cla dio un vuelco. Los trabajos de catering significaban buenas propinas y ella siempre se ofrecía voluntaria para esos turnos. Ah, sí, hacemos catering. Déjame traerte la tarjeta de Janet y podré hablar con ella sobre lo que necesitas. Mientras te apurabas buscando información, Clare sintió una pequeña chispa de esperanza. Tal vez necesitaba un respiro. Tal vez el universo finalmente le estaba enviando algo bueno. No se dio cuenta de que Robert la observaba atentamente, observando cómo trataba a la pareja de ancianos de la mesa 3 con mucha paciencia. Cómo pagó discretamente el café de un hombre sin hogar cuando se quedó corto, o cómo sonreía sinceramente a cada persona a la que servía a pesar de llevar claramente el peso del mundo sobre sus hombros. Si este momento de bondad y esperanza te conmovió, por favor, dale me gusta al video. La conversación sobre el catering apenas comenzaba, pero Robert ya veía exactamente la clase de persona que era Clare y por qué merecía mucho más de lo que la vida le había dado. Para el jueves por la noche, el mundo de Clare se derrumbaba más rápido de lo que podía contenerlo. El trabajo de catering que Robert había mencionado se había cancelado. Su reunión de negocios se había cancelado, explicó disculpándose, y su último intento desesperado por conseguir turnos extra en otro restaurante había sido rechazado. Se le acababa el tiempo. Estaba sentada en su coche frente a la escuela primaria de Katie, contando los billetes arrugados en su cartera por 5ª vez. De $4 a $7,36.
Eso era todo lo que le quedaba en el mundo. Cuando Katie se subió al asiento trasero, charlando sobre su día, Clare intentó igualar la energía de su hija. ¿Qué tal la escuela, cariño? La señora Rodríguez dijo, vamos a hacer una excursión al Museo de Ciencias. Cuesta $15 y también necesitamos dinero para el almuerzo. ¿Puedo ir, mamá? Por favor. A Claire se le partió el corazón un poco más. $15 bien podrían haber sido $15,000. Ya veremos. Cariño, déjame revisar nuestro presupuesto. Esa noche, mientras Katie hacía la tarea en la pequeña mesa de la cocina usando la aplicación de linterna del teléfono de Clare, la electricidad se había cortado esa mañana. Clare finalmente se permitió pensar en lo impensable. Tal vez sería mejor que Katie se quedara con la hermana de Clare en Ohio por un tiempo. Al menos allí tendría un hogar estable, comidas regulares y luces que funcionaran. Mamá, ¿estás llorando? La vocecita de Kate atravesó la oscuridad. Claire se secó rápidamente los ojos. No, cariño, solo estoy cansada. ¿Por qué no te cepillas los dientes y te preparas? ¿A la cama? Pero Katie era demasiado lista para su propio bien. Dejó el lápiz y se subió al regazo de Clare, envolviendo sus delgados brazos alrededor del cuello de su madre. Todo va a estar bien, mamá. Siempre lo arreglas todo. La confianza en la voz de su hija era casi insoportable. Claire abrazó a Katie con fuerza, aspirando el aroma de un champú de fresa, y susurró, te quiero mucho, cariño. Pase lo que pase, te quiero. Yo también te quiero, mamá, más que a todas las estrellas. Después de que Katie se durmiera, Clare se sentó a la mesa de la cocina e hizo algo que había jurado no hacer jamás. Empezó a buscar bancos de alimentos locales y albergues para personas sin hogar en Internet. Investigó qué papeles necesitaría Katie para matricularse en un nuevo distrito escolar. Incluso empezó a escribirle un mensaje a su hermana preguntándole si la oferta de acoger a Katie por un tiempo seguía vigente. La orden de desalojo yacía extendida sobre la mesa como una sentencia de muerte. 72 horas se habían convertido en 24. Mañana era viernes, y si no podía obrar un milagro para el lunes por la mañana, estarían en la calle. Claire siempre había. Creía que si trabajaba duro y era honesto, las cosas saldrían bien. Pero sentada allí en la oscuridad, escuchando la respiración tranquila de Katie desde la habitación de al lado, se preguntó si había sido ingenua, si tal vez algunas personas estaban destinadas a luchar, si tal vez algunas historias no tenían finales felices. ¿Alguna vez te has enfrentado a un momento en el que todo parecía imposible? ¿En el que tuviste que tomar decisiones que ningún padre debería tener que tomar? Cuéntanoslo en los comentarios. Clare miró por la ventana las estrellas que Katie tanto amaba y susurró en la oscuridad. Por favor, necesito un milagro. La mañana del viernes llegó gris y fría, en perfecta armonía con el estado de ánimo de Clare. Apenas había dormido, y cada músculo de su cuerpo se sentía pesado mientras se preparaba para lo que podría ser su último turno en Murphy's Diner. La orden de desalojo sobre el mostrador era como una bomba de relojería, con 58 horas de anticipación. Mamá, te ves triste. Katie observaba por encima de su tazón de cereales los últimos víveres. Solo estaba cansada. Niña. Claire besó la cabeza de su hija. La señora Patterson, de al lado, te acompañará a la escuela hoy. Bueno, tengo que trabajar un poco temprano. El restaurante estaba inusualmente lleno para ser viernes por la mañana, lo que significaba propinas más altas, pero también más estrés. Clare se movía mecánicamente entre sus mesas, su sonrisa se hacía más fuerte con cada hora que pasaba. Cada vez que sonaba la puerta, levantaba la vista, esperando algún tipo de milagro, aunque no podía imaginar cómo sería. Alrededor de las 10:30, Robert entró de nuevo. Clare sintió un pequeño alivio en su ánimo. Siempre era educado, siempre daba buenas propinas, y de alguna manera su
Presencia tranquila hacía que todo pareciera un poco menos caótico. ¿La mesa de siempre?, preguntó, ya tomando la cafetera. En realidad, ¿podríamos sentarnos en un lugar un poco más privado? Robert preguntó. Me gustaría hablar contigo sobre algo. A Clare se le encogió el estómago. Las conversaciones privadas en el trabajo solían significar malas noticias. Alguien se había quejado. ¿De su servicio? ¿Planeaba Janet reducir sus horas? Lo condujo a una mesa en la esquina, con las manos ligeramente temblorosas mientras le servía el café. Robert tartamudeó. Su rostro por un momento. Esos ojos amables. Observando detalles que ella no se daba cuenta. Mostraron. Clare, voy a preguntarte algo, y necesito que seas honesta. Conmigo. ¿Estás bien? La pregunta la golpeó. Como un puñetazo. Se había vuelto tan buena fingiendo llevarla. Máscara de alguien que lo tenía todo bajo control. Pero algo en su tono, la auténtica preocupación que había en él, hizo que sus defensas se derrumbaran. Empezó y luego se detuvo. ¿Qué se suponía que debía decir? ¿Que estaba a punto de quedarse sin hogar? ¿Estaba considerando entregar a su hija? ¿Por qué? ¿Preguntas? Porque la otra noche salí a atender una llamada. Y te oí llorar. Te oí al teléfono hablando de Rent. De tu hija. La voz de Robert era suave. Sin juzgarla. Y porque sé cómo se ve cuando alguien se está ahogando. La cara de Claire ardía de vergüenza. Alguien había presenciado una crisis nerviosa. Su momento de fracaso total. Siento que hayas tenido que oír eso. Pensé que estaba sola. No te disculpes. Robert se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Cuánto necesitas? ¿Qué? Para conservar tu apartamento. Para recuperar el aliento. ¿Cuánto? Clare lo miró fijamente, segura de haber oído mal. No puedo pedirte dinero. Ni siquiera te conozco. No me lo estás pidiendo. Te lo estoy ofreciendo. Robert sacó su teléfono y le mostró una pantalla que ella no entendió. Me llamo Robert Mitchell. Soy dueño de una empresa de tecnología. He estado donde estás, Claire. Sé lo que se siente elegir entre el alquiler y la comida, preguntarse si le estás fallando a la gente que más quieres. Si has disfrutado de esta historia y quieres ver cómo termina, suscríbete a nuestro canal para leer más historias conmovedoras como esta. El mundo de Claire se tambaleó al darse cuenta de que el hombre tranquilo que le había estado dejando propinas decentes le ofrecía algo que parecía imposible: esperanza. Claire miró a Robert con incredulidad, mientras su taza de café se enfriaba entre sus manos temblorosas. No lo entiendo. ¿Por qué ayudarías a alguien a quien apenas conoces? Robert sonrió y, por primera vez, vio algo vulnerable en su expresión. Cuando tenía 12 años, mi madre trabajó en 3 empleos para mantenernos a flote después de que mi padre se fuera. Una noche, la encontré llorando sobre un montón de facturas, y me miró y dijo: Bobby, a veces la gente buena solo necesita que alguien crea en ella. Un desconocido nos ayudó ese año. Pagó el alquiler cuando estábamos a punto de perderlo todo. Dijo que esperaba que algún día yo pudiera compartirlo con otros. Los ojos de Claire se llenaron de lágrimas. Pero solo soy una camarera. No puedo devolverte el dinero. No te pido que me lo devuelvas, dijo Robert en voz baja. Te pido que me dejes invertir en ti y en Katie. He estado observando cómo trabajas, cómo tratas a la gente, cómo priorizas a todos los demás, incluso cuando te estás desmoronando. Eso no es algo que se pueda enseñar ni comprar. Es carácter. Sacó una tarjeta de visita y escribió algo en el reverso. Este es mi número de asistencia. Llámala mañana. Quiero programar una cita. Fondo para la educación de Katie. Y quiero hablarte de una oportunidad laboral. ¿Un trabajo? Voy a abrir un nuevo centro comunitario en el centro. Tendrá programas extraescolares, capacitación laboral y servicios familiares.
Necesito a alguien que lo dirija y que entienda lo que las familias realmente necesitan. Alguien que lo haya vivido. Los ojos de Robert brillaron. Alguien que paga el café de desconocidos cuando ella apenas puede permitirse comprar sus propios alimentos. Clase llevó la mano a la boca. Pensó que nadie se había dado cuenta esa mañana con el hombre sin hogar. El sueldo es de 60.000 al año, más prestaciones y asistencia para la vivienda. Katie tendría cuidado y tutoría extraescolares gratis. Robert deslizó un sobre la mesa. Y esto cubre tu situación inmediata. Alquiler, servicios, alimentos, lo que necesites para estabilizarte. Clare abrió el sobre con dedos temblorosos. Dentro había un cheque en efectivo que la hizo jadear. Fue suficiente para ponerme al día con todo. Para respirar de nuevo y darle a Katy la estabilidad que se merecía. No sé qué decir, susurró. Di que pensarás en el trabajo, dijo Robert, poniéndose de pie. Y Clare, tu hija tiene suerte de tener una madre que la quiere tanto. Nunca dudes de que eres exactamente la madre que ella necesita. Mientras Robert se dirigía a la puerta, se giró una vez más. Y dile a Katie que definitivamente puede ir a esa excursión. La educación es una inversión que siempre da los mejores resultados. 3 meses después, Clare estaba en el luminoso y acogedor vestíbulo del Centro Comunitario Familiar Michei, observando a Katie ayudar a los niños más pequeños con sus tareas en el rincón de tutoría. El aviso de desalojo estaba enmarcado en la pared de su oficina, no como un recordatorio del fracaso, sino como prueba de que a veces los milagros se disfrazaban de desconocidos que decidían escuchar, preocuparse y actuar. Si disfrutaste esta historia de bondad inesperada y segundas oportunidades, dale a me gusta a este video, comparte tus pensamientos y comentarios sobre momentos en los que alguien creyó en ti y suscríbete para leer más historias conmovedoras que nos recuerdan cuánta bondad existe en el mundo. Gracias por acompañarnos en el viaje de Claire y Katie.